En primer lugar, muy buenas noches. Y en segundo lugar, dar las gracias a mi amigo doctor Neira, que siempre tiene la gentileza de invitarme a compartir algunas ideas con ustedes respecto a la función que cumplimos los fiscales y que creo que es necesario que las personas que trabajan en el PJ, como siempre nosotros decimos, para ahorrarnos las palabras del Poder Judicial, sepan más o menos cuál es la función real de un fiscal. Y claro, en líneas generales, nosotros tenemos que las funciones del Ministerio Público empiezan por el tema de la Constitución Política del Estado. Y la Constitución Política del Estado establece que el fiscal conduce la investigación desde que tiene la noticia criminal. Y en consecuencia, la policía está bajo las disposiciones que dicte el fiscal en cada caso. Esto ha traído una serie de inconvenientes con la Policía Nacional, como ustedes comprenderán. Lo que ocurre es que la Policía Nacional cree que los fiscales somos sus notarios, y eso no es así. Y eso a veces pasa porque la propia responsabilidad de nosotros los fiscales, que no asumimos nuestro verdadero rol protagónico en la lucha contra la delincuencia, y cuando hablo de delincuencia me refiero a la delincuencia organizada y a la delincuencia convencional. Y entonces hubo un grave problema porque cuando viene el Código Procesal Penal, que ya establece roles más definidos respecto a la participación del fiscal, la policía y el juez, los fiscales cometen ciertos errores. Y cometen ciertos errores porque en provincia, por ejemplo, donde se instaura por primera vez el Código Procesal Penal, allá en la ciudad de Huaura en 2006, y luego posteriormente en otras ciudades, los fiscales comienzan a llenarse de carpetas. Y entonces, cuando nosotros íbamos todos estos años que estamos viajando por diferentes partes del país, dando algunas charlas y supervisando cómo está entrando el nuevo Código Procesal Penal, tenemos siempre la misma queja de todos los fiscales. Doctor, no tenemos tiempo ni de ir al baño. Estamos copados de trabajo. Cada fiscal tiene 300 carpetas, o sea, 300 investigaciones. Ya no tenemos ni sábado ni domingo. El Código Procesal nos ha agobiado. Más fiscales, queremos más fiscales, más asistentes. Y entonces ocurre que la única solución que creen tener para solucionar este problema de la excesiva carga laboral es tener más fiscales o más asistentes. Y eso no es así. Lo mismo va a ocurrir, obviamente, cuando entre en vigencia el Código Procesal Penal en Lima. Imagínense que Lima es un monstruo, esto va a ser un problema gravísimo. Si en provincia con 100 o 200 carpetas se están muriendo, en Lima con 500 carpetas todo el mundo renuncia. Y fíjense cómo ha ocurrido el tema de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Como ustedes saben, el Código Procesal Penal por política de Estado entró en vigencia por distritos judiciales. Primero Huaura, después creo que Trujillo, La Libertad, etcétera, etcétera. Pero después el Estado, como no tenía dinero para financiar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, cambia de posición y de política. Ya el Código Procesal Penal no entra por distritos judiciales, sino entra en vigencia por delitos. Y entonces ponen en vigencia todo el Código Procesal Penal por el delito de corrupción de funcionarios, luego lavado de activos y últimamente por los delitos vinculados a organizaciones criminales. Es decir, todos los delincuentes que están involucrados en lavado, tráfico de drogas, siempre que sea organización criminal, en Lima tienen que ser procesados mediante las reglas del Código Procesal Penal. Y aquí otro gravísimo problema. Porque como en Lima no obtienen plata para poner en vigencia el Código Procesal Penal, a algún genio se le ocurrió, ¿no es cierto?, elaborar un nuevo procedimiento, el Decreto Legislativo 1206, que algunos de ustedes son penales, deben estar sufriendo por el tema del turno y posturno, ¿no es cierto? Y además el proceso inmediato, y además la prisión preventiva, y además hay que sustentar, ¿no es cierto?, los cargos. Es un híbrido. Es decir, este decreto legislativo que modifica el Código de Procedimientos Penales y pone en vigencia algunos artículos del Código Procesal Penal,
No tiene nada que ver con el Código de Procesal Penal. Es totalmente diferente. Y no tiene nada que ver con el Código de Procedimientos Penales. Y entonces nos reventaron la vida a jueces y fiscales. Ahí está su Frankenstein. Ya verán ustedes cómo hacen para solucionar. Y por si acaso, el último artículo, la última disposición final del decreto legislativo dice: el presente decreto legislativo no irrogará gastos al tesoro público. Lo que significa que con la plata que tiene el presupuesto del PJ y el presupuesto que tiene el Ministerio Público, tiene que poner en marcha esa norma. Y claro, ante la Unión Pública dicen: no, ya pusimos en marcha la norma. Los fiscales y jueces no trabajan. Y no saben en qué condiciones de infraestructura trabajamos todos nosotros. Cuando viendo esa norma yo me preguntaba: ¿cuántos jueces necesitamos? Imagínense ustedes un día que haya una usurpación con 50 personas, flagrancia, presentación de cargos, audiencia en el mismo día. Para colmo, si al fiscal se le ocurre pedir prisión preventiva para los 56, vamos a tener ¿cuántas audiencias? Más de 100 audiencias. ¿Ustedes creen que haya un juez que aguante eso? ¿Ustedes creen que va a haber un fiscal que aguante eso en un día? ¿24 horas de delito flagrante? Porque recuerden ustedes que también se ha puesto en vigencia un decreto legislativo que obliga al Ministerio Público, en caso de flagrancia, ir al proceso inmediato. Este decreto legislativo modifica el Código Procesal Penal, en el cual decía que en caso de flagrancia el fiscal puede ir a proceso inmediato. Lo cambiaron con el verbo debe. Y como dice debe, es obligatorio. Y entonces, en esas circunstancias, estamos trabajando. Ahora, no sé cuántos jueces de turno habrá. Y ya están moviendo los problemas. Porque hay un juez de turno, o 3 creo, pero hay como 10 fiscales que están en el posturno. Y cada fiscal tiene sus propios casos. Y los tiempos nos acortan. 3 jueces se van a hacer suficientes. Imposible. Imposible. Imagínense un partido de fútbol entre Arua y Alianza donde hay más de 200 detenidos. ¿Qué nos hacemos? Pero claro, al Ejecutivo eso no le interesa. Si ustedes conocen el juzgado de turno, se van a dar cuenta que los jueces no tienen las infraestructuras necesarias para poder trabajar. Los fiscales idem. Pero así estamos trabajando. Entonces, cuando entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en provincias, porque yo siempre he dicho que ni el Código Procesal Penal no creo que entre nunca, y menos con este Frankenstein que han creado, porque como ya lo crearon, ya no les interesa. ¿Ok? Ha entrado en ventanilla como una especie de piloto, y ahí tenemos los problemas. No hay fiscales suficientes, no hay infraestructura del PJ suficiente, o sea, el presidente del PJ y el fiscal de Nación están haciendo todos los esfuerzos necesarios, pero no es suficiente. O sea, no es cuestión de decir entre en vigencia si no ponemos en marcha toda la infraestructura. Solamente un dato. En casi todas las provincias o distritos donde ha entrado el Código Procesal Penal y se nombran fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales provisionales, después de los 15 días, el 25% de abogados nombrados renuncia. Renuncia, que es un loquerío. Y claro, dicen: oiga, yo soy asistente de función fiscal 728, gano 3.800 soles, me voy de fiscal adjunto, voy a ganar 3.100. Renuncian, se vuelven a su cargo de asistente. Claro, porque están ganando menos. ¿No es que ahora hay una distorsión total de los sueldos? Ese es un problema. O sea, no se han sincerado los sueldos. La mayor cantidad de jóvenes que han solicitado ser promovidos al 728 ya están renunciando como adjuntos porque económicamente no es rentable. O sea, más gano como asistente que como fiscal. Imagínense ustedes. Yo supongo que en el PJ debe ser igual. Un juez de paz debe ganar menos que el asistente 728. Entonces, está distorsionado pues el sistema. Muy bien.
Pero ¿qué ocurre con las funciones del Ministerio Público dentro de este panorama? Como le decía, el que conduce la investigación es el fiscal. Pero cometimos un error. Los fiscales, en el nuevo modelo procesal penal, en otras provincias, todas las investigaciones lo hacen en el despacho. Por eso que tienen 300 carpetas. Y uno le pregunta, ¿y por qué no derivan la investigación a la policía? Desconfiamos de la policía, doctor. Acá todos son choros. Y la policía dice, doctor, nosotros desconfiamos del fiscal, es un ratero. Los dos desconfían del juez, una rata. Y el juez desconfía de los dos, o sea, estamos fregados, pues. Ese es el problema del nuevo código. O sea, el problema del nuevo código no es el código, somos nosotros, jueces, fiscales y policías, que no trabajamos en forma coordinada y hay una desconfianza total entre nosotros. Y entonces el fiscal se llena de expedientes porque no confía en la fiscalía. Ese es un grave problema. Entonces, yo siempre les digo a los fiscales, ¿y quién les ha engañado que ustedes son investigadores? ¿Acaso ustedes han estudiado para investigar? Nosotros conducimos la investigación desde el punto de vista constitucional, jurídico, legal, pero no desde el punto de vista operativo. Para eso es la Policía Nacional. Si yo tengo que hacer una inspección técnico-policial, ¿a quién le pido que lo haga? A la policía, pues el fiscal no sabe. Cuando llego a la escena del delito, ¿quién tiene que asegurarme la escena del delito? ¿Quién tiene que recoger los indicios o evidencias? Policía, el pesquisa, el fiscal no sabe. Pero lamentablemente por esta falta de confianza todo lo hace la fiscalía. Los primeros elementos traigan la carpeta y la policía ya desconoce el tema. Y entonces se llenan de carpetas y por ahí inventaron, no sé quién fue el tarado que inventó el semáforo rojo, azul y verde, y ahí los fiscales están reventados. Porque cuando están en amarillo están en shock. Rojo, todo el mundo está en control interno. Y claro, con 70, 80, 300 carpetas no se van a dar abasto porque no saben trabajar en equipo. La lucha contra la criminalidad es un trabajo de equipo, es de policías y fiscales. Yo tengo más de 20 años, estoy a punto de jubilarme. He visto el caso de Montesinos, he visto el caso Ceballos, he visto el caso Sánchez Paredes. Nunca tuve una investigación en mi despacho, nunca. Todo lo derivaba a la policía. Pero eso sí, yo no paraba en mi despacho, pues, paraba en la policía. Todos los días me iba a revisar mis carpetas, cómo iban avanzando, qué le faltaba. Levantaba acta disponiendo ahí qué diligencias faltan, a quién hay que llamar. Eso es la forma de trabajar. Y así no nos llenamos de carpetas. Pero, ¿por qué ocurre eso? Por la falta de confianza. Y entonces hay que romper ese hielo, como yo siempre digo a veces en broma, para decir que en el Perú está funcionando el sistema acusatorio garantista del nuevo Código Procesal Penal el 2025. O sea, cuando todos nos estemos fuera. Así. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han criado en base al Código de Procedimientos Penales. A la policía nos han criado en base al Código de Procedimientos Penales. O sea, el chip para que lo cambies es bien difícil. Y hay algunos que no quieren cambiar. Peor en la policía no quiere cambiar. La policía todavía piensa que el detenido no tiene derecho a hablar con su abogado, sino hasta después de tomarle su manifestación policial. Como ocurría en los juzgados de instrucción, ¿no? Señor juez, necesito ver el expediente. Momentito, primero su instructiva, después lo lees. ¿Y cómo me entero? En la instructiva te vas a enterar. El pobre abogado está sentado. Así funcionaba el Código de Procedimientos Penales, que era inquisitivo, ¿no es cierto? Era secreto. Entonces, eso tiene que cambiar. Entonces, las funciones del fiscal es dirigir la investigación, conducir la investigación desde el punto de vista constitucional y legal. Es decir, el fiscal lo que quiere es que la policía recoja todas las evidencias, todos los indicios o elementos probatorios si quieren, para que el fiscal se vaya a poner el pecho ante el juez. Porque el que pone el pecho ante el juez es el fiscal. Y si la investigación está mal, el juez no le va a dar razón. Y como siempre le digo a los fiscales, no es que el juez sea malo. Lo que pasa es que no planteaste bien tu teoría del caso.
Ese es el problema, ¿ok? Porque si tú planteas bien tu teoría del caso, ningún juez te va a decir no. Si tú has recogido todos los elementos de convicción y has establecido bien la imputación, ningún juez te va a decir que no, una prisión preventiva. Pero si la investigación está floja, si la policía no recabó los elementos necesarios que el fiscal necesita para presentarle al juez y dejó que la policía lo recoja sin estar presente, o lo llamó por teléfono para que vaya avanzando, y entonces ahí tenemos los problemas que pasó en el Cono Norte, ¿se acuerdan? Que soltaron esos rápidos y furiosos. Claro, lo detienen, le avisan al fiscal después de 5 horas, el fiscal se queda sentado como una madre en su escritorio. Esa es la verdad, pues. Porque debió pararse y ir corriendo a ver qué está pasando. Si me dicen una banda de 5 con granadas, droga, yo me tengo que ir a ver qué está pasando. No, se ve en la noche, mañana me lo entregas. Y cuando vino, por 5 minutos el juez no le aceptó. Dijo, ya pasaron 5 minutos, ¿ah? Lo siento, chao, se cerró el kiosco. Así de simple. Y ahí vino el escándalo. Todo el mundo se echa la culpa. El fiscal le echa la culpa a la policía, el PJ sale en la televisión diciendo que no tiene la culpa, que la hora es la hora y se acabó el tema. Así dijo pues, el presidente de la Corte Superior del Cono Norte o Lima Norte. No dijo, la hora es la hora. 5 minutos, se acabó. Falta de coordinación. Falta de coordinación. ¿Por qué? Por la falta de confianza entre el juez y el fiscal. Pues porque si el juez y el fiscal hubieran coordinado el tema, eso no hubiera pasado. Si hay una debida coordinación entre el fiscal y el juez, eso no hubiera pasado jamás. Pero ¿qué pasa? No coordinan. Desconfía el juez del fiscal, el fiscal del juez. Y la policía le lleva el testado, claro, a la hora. En 20 minutos no va a ser pues presentación de cargos. ¿Ok? Pero ¿por qué no se fue a trabajar en la comisaría? ¿Por qué no dirigió la investigación él? ¿Por qué no estuvo durante toda la noche tomando manifestaciones? ¿Por qué no fue avanzando su presentación de cargos? ¿Por qué? Porque estamos mal acostumbrados a que el fiscal resuelva con el documento policial. Es decir, somos fiscales de escritorio. ¿Ok? Ese es el problema. Y entonces la policía te lleva el documento y tú no sabes de qué se trata. Pero si el fiscal hubiera estado ahí, dirigiendo las manifestaciones, estableciendo qué elementos necesita, de repente un registro personal, un registro domiciliario, una verificación, eso no hubiera pasado. Porque además, cuando uno trabaja así, ya conoce el caso. Es más, uno ya se va con el USB, ya está avanzando su parte, señor policía, ve copiándome lo que estás avanzando. O lo mando por correo a mi asistente para que vaya avanzando el documento ante el juez. De tal forma que cuando llegue el físico yo ya tengo simplemente que ponerle la firma. Pero no lo están haciendo y ahí están los problemas. Entonces, como ustedes ven, yo soy una persona que hago mucha autocrítica al Ministerio Público. ¿Okay? Porque yo vivo en el Ministerio Público y sé las virtudes y deficiencias del Ministerio Público. Porque hay fiscales que trabajamos operativamente. Hay fiscales que no tenemos horario de atención. Hay fiscales que atendemos las 24 horas. Pero hay fiscales que no, pues. Hay fiscales que dicen 5 de la tarde me voy. Lo siento, chao. La hora es la hora. Tipo el PJ, la hora es la hora. Además, lo dijo el juez y es un precedente vinculante. Así es, pues. Si el juez no trabaja, nosotros tampoco. Ese es un problema, ¿verdad? Los fiscales no tienen horario de trabajo. Los que tienen horario de trabajo es el personal administrativo. Que no les explican a qué se meten, pues. Entonces, el Consejo no les explicó qué significaba ser fiscal. Porque en la Academia de la Magistratura, donde yo soy profesor, no existe un curso que le enseñe a ser fiscal. Ni hay un curso que le enseñe a ser jueces. Porque nos enseñan derecho penal, procesal penal, ¿no es cierto? Todo tipo de una maestría. Y peor, si no hicieron el PROFA, en 15 días ya están hábiles. ¿Sí o no? En 15 días están hábiles, sin saber leer ni escribir. Y cuando van al despacho, se encuentran con un mundo diferente que soñaba, ¿no? Siempre les digo, hay algunos que se sienten jueces y fiscales solamente cuando van al multired. Nada más. Después no se sienten fiscales. Cuando van a cobrar, ahí se sienten fiscales con el costo operativo. Pero cuando tienen que trabajar, cuando un juez le dice,
teniendo encima una organización de 5 delincuentes ranqueados. ¿La hora es la hora? Por favor. ¿Qué es esto? Eso no puede volver a suceder. ¿Por qué? Porque hace 15 días que ante este caso el Poder Judicial y el Ministerio Público hemos quedado por la pata de los caballos. Por la pata de los caballos. O sea, es todo el sistema. El problema no es aquí a salir a la prensa a echarle la culpa a la policía, o echarle la culpa al juez, o echarle la culpa al fiscal. No, no, no. El problema es la institucionalidad. El sistema de administración de justicia fracasó. Y claro, ustedes saben cómo son los periodistas. Lo malo sale, lo bueno no sale. Y peor todavía, se van a dar conferencias de prensa hablando. Mejor interpreten mi silencio, ¿no? Porque si yo soy su jefe, ese fiscal, le pongo un bozal. Claro, no voy a hablar tonterías. Tiene que haber asumido su responsabilidad. Yo espero que el control interno, tanto del PJ como del Ministerio Público, pongan los correctivos, porque eso no puede volver a pasar. Porque por malos fiscales y malos jueces, todititos estamos reventados. Estamos reventados, jueces y fiscales. Estamos tan mal listos que por ahí dicen que soñar con un fiscal o con un juez es señal de desgracia. ¿Sí? ¿Verdad? El otro día me fui a visitar a mi abuelita y me dijo: mire, hijito, prefiero que se cruce un gato negro que tú. Imaginas. Ya pues, así estamos por culpa de personas que asumieron un rol para el cual no estuvieron preparados. Y entonces justamente este tipo de eventos sirve para prepararnos. Por eso que yo felicito al doctor Neira, que tiene esta preocupación de irnos preparando y a ustedes contarles lo que pasa el día a día. Y entonces los fiscales tenemos muchas atribuciones. La institución genérica conduce la investigación. Pero dependiendo pues de la especialidad tenemos funciones diferentes. No es lo mismo un fiscal penal que un fiscal especializado en lavado, en corrupción o en crimen organizado o en antidrogas. No es lo mismo. ¿Okay? No es lo mismo un fiscal civil, porque ese se va a las 4 de la tarde. No hace turno. ¿Okay? O no es lo mismo un fiscal de prevención del delito. Como no es lo mismo un juez penal con el viejo código que un juez penal con el nuevo código. Un juez de inspección preparatoria. No es lo mismo. Entonces, tenemos que entender dónde nos estamos ubicando. ¿A dónde nos estamos metiendo? Porque estoy seguro que ustedes en julio van a postular todos. Es que ya se abre el concurso, va a haber concurso para jueces y fiscales. Y entonces primero pregunten a dónde me estoy metiendo. ¿Qué funciones voy a cumplir? Porque claro, ven la convocatoria y dicen 28 fiscales para crimen organizado y Zacatán se lanzan todititos. ¿Por qué? Porque en corrupción hay una plaza. Para juez solamente hay uno, acá hay más chance. Claro, los eligen, los nombran, no han hecho profa, se van 15 días a hacer, están en plan H en la academia, le dan su certificado, juramenta y a cobrar. Y cuando uno les pone para ir a operativos, a mí no me han explicado eso. ¿Operativo? Sí, operativo. ¿De sábado para domingo? Sí, pues, porque los operativos son el fin de semana, porque agarramos a los choros, pe. Pero tengo mi quinceañero, tengo mi bautizo. Yo ya me programé, yo soy testigo, soy padrino. A mí tienen que haberme avisado 15 días antes. O sea, yo tengo que avisarle 15 días antes cuando tener un operativo, se filtra la información, no agarro a nadie. Los operativos tienen que ser así. Falta pues mística. No saben a qué se han metido. ¿Y saben por qué? Porque hace muchos años, no sé si en el PJ pasa esto, pero hace muchos años ya se prohibió los practicantes en el PJ. Ya no hay practicantes. Y todos los que hemos nacido del PJ, como yo, que he sido asistente del 47 juzgado, mejor dicho, meritorio, practicante del 47 juzgado con la doctora Inés Villabonía, sabemos pues, ¿no es cierto?, cuál es el trabajo. O sea, vamos agarrándole cariño a la institución. Pero uno que viene de la calle, de frente a fiscal provincial o al frente a juez superior, algunos supremos, ¿qué saben de nuestros problemas? La carrera judicial es una carrera que uno tiene que ir avanzando por etapas. Por eso yo siempre he dicho que debe desaparecer el concurso.
que debemos crear nuestra escuela de la magistratura. Todo abogado con 1 año de experiencia se inscribe en la escuela 3 años a estudiar. Se especializan en jueces y fiscal y salen como fiscal adjunto provincial o juez de paz. Y de ahí el consejo los va ascendiendo, pero en la escuela. Nadie entre por la ventana de frente a ser superior, provincial o juez, porque eso distorsiona. Eso es el problema. Muchos fiscales han entrado de frente a provinciales y no saben hacer un acta. Muchos fiscales adjuntos nunca fueron practicantes o asistentes. No saben hacer un acta. No saben hacer un requerimiento, porque la universidad nos cría para ser abogados, no para ser fiscales. No hay una escuela para ser fiscales en este país. Y entonces cuando están en la cancha no saben ni cómo hacer un requerimiento al juez, o el juez no sabe cómo hacer un acto de apertura de instrucción, y para eso están los asistentes. Por eso que tenemos que empezar de cero si queremos cambiarle la cara a la administración de justicia. Y como lo decía, la función de fiscal es la de dirigir la investigación. Yo me pregunto, el fiscal de turno que está ahorita aquí en Abancay, ¿ustedes creen que está dirigiendo una investigación ahorita? ¿Con 4 adjuntos? ¿Con más de 200 comisarías? ¿Ustedes creen? Cuando llega el documento a pedir al proceso inmediato, entregan el documento, plantillazo, cambian de nombre, los hechos y se acabó. A ver si el juez lo aguanta. Claro, cuando el tema es mediático, los jueces le dan decisión preventiva, no se hacen problema. Cuando no, le devuelven el proceso al fiscal. Momentito, no hay proceso inmediato, vaya usted a presentación de cargos. Porque no tienen tiempo tampoco. En 24 horas no se puede hacer una investigación seria. Imposible. Imposible. Por eso es que creo que las decisiones de 48 horas o hacer que la detención por flagrancia el juez pueda, ¿no es cierto?, convalidarle y darle 7 días, porque ahora no está, por si acaso. Ahora el juez en flagrancia no te puede convalidar 7 días, salvo que sea por detención en base a orden judicial. En flagrancia no se puede convalidar. Y en flagrancia es donde se ven los casos más mediáticos. ¿Qué hubiera pasado si en el cono norte el fiscal hubiera podido convalidar esa detención por 7 días? No hubiera problemas. Pero ahí falta un detalle. Esos estaban detenidos por drogas. 90 quetes. Con un quete le clavo 15 días. Porque la Constitución dice por drogas, 15 días. No dice un quete o 2 quetes, no, por drogas. La pregunta es, ¿por qué la policía lo puso a disposición si tenía 90 quetes? ¿Por qué? ¿Y por qué el fiscal, si lo recibió, no lo devolvió a la policía? Diciéndole, señores, estos señores han sido detenidos en flagrancia con droga. El plazo es 15 días y lo devuelvo y no me hago problemas. Falta de conocimiento, falta de experiencia o quién sabe. Hay que ser sinceros, pues, ¿no es cierto? Ahora a ver si los agarran esos patas. Para colmo piden la prisión preventiva de 2, el juez se demoró 15 días para audiencia. O sea, ellos están en las Olimpiadas, deben estar esos patas y el juez recién lo está citando. No hay tiempo, estamos con la agenda muy cargada. No podemos dar inmediatamente la audiencia. Problemas de sobrecarga laboral. Tenemos que solucionarlo de alguna manera. Pero uno tiene pues que medir la situación. Yo como juez, el pata se ha escapado. Tengo un escándalo público, inmediatamente lo cito al siguiente día al fiscal para dar una orden de detención rápido. No, después de 10 días o 15 días ha dado la audiencia. Y de los 5 solamente a 2 le ha clavado prisión preventiva. Fíjense ustedes cómo la falta de interés de algunos magistrados hace que la comunidad nos vea tan mal. Por malos jueces, por malos fiscales y por malos policías. La ley no es mala. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Somos nosotros los que tenemos que tener responsabilidad.
somos nosotros los que tenemos que actuar de acuerdo a nuestra posición de fiscal, juez o, ¿no es cierto?, Policía Nacional. Pero ahí se han confabulado los tres. O sea, ninguno tiene perdón de Dios, ¿ah? Ninguno. Gracias a Dios que ser bruto no es delito, si no estarían en cana. Porque hay que empezar de buena fe, ¿no? Por bruto lo han hecho, no por otra cosa. Porque si es por otra cosa, ya la cosa se pone mucho más complicada, pues, ¿no es cierto? Entonces actuemos de buena fe. Pero así es. Y entonces, el Código Procesal Penal le da ciertas atribuciones a la Policía Nacional y le da atribuciones al Ministerio Público en etapa preliminar, que son las mismas que ha repetido el Decreto Legislativo 1206. Pero aquí hay un detalle, fíjense nada más, ¿ah? En el Decreto Legislativo 1206 dice: el juez instructor velará por el cumplimiento del plazo de la investigación preliminar bajo sanción. Bajo sanción. La pregunta es, ¿qué juez? Bueno, en flagrancia no hay problema, pero los fiscales tienen investigaciones que no se flagrancia, que demoran 3, 4 meses. ¿A qué juez le va a comunicar un fiscal que tiene una investigación sin detenido para que ese juez controle el plazo? O sea, ¿tendrá tiempo un juez de controlar el plazo de todas las investigaciones de su fiscal homólogo? O sea, ¿todos los días tendrá que mandar al asistente para ver si el fiscal se pasó el plazo? Porque si no lo hace, lo van a sancionar, ¿ah? ¿En qué momento el juez va a resolver? Si todo el día va a estar metido en la fiscalía como control interno. Eso pues pasa cuando los que hacen la norma nunca han sido jueces ni fiscales, pues, ¿no? Contratan un par de asesores que tienen un par de diplomados o un doctorado por ahí, que normalmente lo compran y ya está. Sí, porque ahora hay una fábrica de doctorados. Todo el mundo es doctor. No saben ni cómo, pero son doctores. Y algunos todavía que escriben libros. Claro, ahora escribir libros es fácil. Te metes al rincón del vago, copias y pegas y se acabó. Total, al consejo no le interesa la calidad. Al consejo le interesa cuántos libros has escrito. Esa es la distorsión del concurso, pues. Todos los jueces y fiscales estamos preocupados en ser doctores. Yo me pregunto, ¿a la ciudadanía le interesa que un juez sea doctor? ¿O que un fiscal sea magíster? No. Al pueblo lo que le interesa es que haya un juez justo y un fiscal objetivo. Y hay que dar rapidez en sus investigaciones. ¿A mí qué me importa si es doctor o no es doctor? Con que sea honesto me basta, ya aprenderé en el camino. Pero si es doctor y es corrupto, con más ganas lo hace, pues. Se ha distorsionado. Yo pienso que se puede pedir el doctorado y maestría para enseñar en la universidad, para hacer investigación universitaria. Para eso sí, pues para ser profesor principal, asociado. Pero para ser juez justo, para ser juez y fiscal, exigir por puntaje que seas magíster hasta PhD, no sé cuántos G más, distorsionan la carrera. Distorsionan la carrera. Por eso es que yo digo que tiene que haber una escuela en el Ministerio Público, una escuela en la magistratura. Pero bueno, no me hacen caso. Esperemos con el nuevo gobierno, que no sabemos quién va a ganar. Sí, porque ahorita ya están al 0.5. De repente gana la Mendoza. Sabemos. Pero así estamos. Este es el país nuestro, el amado país nuestro. Pero, en fin. Entonces, fíjense ustedes, los fiscales tienen un rol muy importante en la investigación. Los fiscales tienen que dirigir la investigación. Los fiscales no son notarios. El fiscal conduce su investigación. El fiscal le dice al policía qué necesita para ir a pararse ante un juez para poder sacar su caso adelante. En otras palabras, el arquitecto de la investigación es el fiscal. El ingeniero civil es la policía. El cliente es el juez. Porque quien arma la estructura de un edificio es el arquitecto. Quien lo construye es el ingeniero civil. Igual, el que arma la estructura, la estrategia de la investigación es el fiscal. Y el que lo arma, ¿no es cierto?, es la policía. Pone las columnas, los testigos, las evidencias. ¿Y a quién le tenemos que enfrentar un edificio bonito y sustentado? Al juez.
Porque si ese edificio no tiene buenas columnas, se cae y el cliente no te lo va a comprar, ¿no es cierto? El fiscal sabe qué y cómo es su juez. Cuando uno trabaja con el juez homólogo, como nosotros en crimen organizado, nosotros sabemos cómo piensan nuestros jueces. Y nuestros jueces saben cómo pensamos nosotros. Porque gracias a Dios solamente son 3. En el juzgado de turno son 58. Échate a ver cómo piensan cada uno. Ni su mujer sabe cómo piensa, menos seremos nosotros. Entonces, como nosotros sabemos cómo piensa el fiscal al que le vamos a pedir una medida, ya sabemos cómo le vamos a presentar la medida. Es más exigente, es más garantista, es más formal, le gustan más cosas de fondo, entonces uno conoce a su juez y ya sabe que a ese juez no le vas a presentar cualquier cosa porque te lo va a devolver. Y la policía sabe cómo es su fiscal. Por eso que no le va a presentar ningún requerimiento que no exija los requisitos que establece la norma. Porque el fiscal le dice, mire, mayor, comandante, instructor, esta parte no me sirve. Si yo me voy al PJ, mi juez me lo va a traer por la cara. Susténteme lo mejor. Necesito esta evidencia, necesito este elemento, este más, falta hacer esto. Lo estoy conduciendo. Estoy trabajando en equipo. Pero si voy a esperar a que la policía me lo traiga y ahí yo voy a ser secretario de la policía y se lo voy a mandar como me sé partes al juez, todas van a rebotar. Todas van a rebotar. O sea, la idea es que el fiscal trabaje en equipo todas las peticiones que hace al juez, sobre todo los requerimientos de prisión preventiva o incluso las detenciones preliminares. Nosotros en crimen organizado, todas las detenciones preliminares que pedimos, el fiscal lo trabaja con la policía. De tal manera que el fiscal no se sorprende cuando le presentan un requerimiento de detención preliminar, perdón. ¿Por qué? Porque él lo ha trabajado juntamente con él. Y no se va a demorar 10 días en analizar el pedido, porque ya lo tiene, él mismo lo ha dirigido. Lo recibe a las 8 de la mañana, a la 1 ya está pidiendo la detención preliminar, porque lo ha ido trabajando. Ha ido sacando copias, ¿no es cierto?, en USB, para ir avanzando cómo está el muñeco, como dicen. Y nosotros nos vamos con el instructor ante el juez. Le entregamos el documento y le decimos, mire, esta es la organización. Y nos vamos con un PowerPoint. Le explicamos al juez. No solamente le entregamos el papel en frío, porque el papel aguanta todo. Pero cuando tú vas a tu juez y le explicas, mire, esta es la organización, necesitamos canearlo hoy día en la noche, fulano, 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 con el PowerPoint, el juez no se demora mucho, porque ya tiene una idea. Todo entra por los ojos. Esa es la forma de trabajar. Claro, dirán, bueno, crimen organizado no tiene problemas porque no tiene casos todos los días. Eso no lo va a poder el juez de turno, el fiscal de turno. Es imposible, obviamente. Es imposible. Por eso le digo, las funciones son diferentes. De acuerdo a la especialidad, a la complejidad del caso, es la función del fiscal. El fiscal, cuando abre una investigación, no puede hacer lo que se hacía pues en la década del 90, ¿no? Hasta unos cuantos años. Recibía la denuncia de parte o de la policía, hacía una narración de los hechos, remítase a la policía por 15 días a que realicen las diligencias correspondientes. Fecho, devuélvase. Esa era dirigir la investigación antes. Y la policía decía, ¿qué diligencias? Usted es policía, pues usted hágala. Y entonces el policía hacía lo que podía, o lo hacía bien, o lo hacía mal, o lo hacía mañosamente, pero lo hacía. Porque ustedes saben que cuando quieren meter a alguien en cana, le ponen barro. Cuando está embarrado y lo quieren sacar, le ponen lejía para limpiarlo. Y entonces había una mala práctica, pues, ¿no? Cuando la policía emitía un parte policial, ya sabían que el fiscal lo iba a archivar. Y cuando la policía hacía un atestado, ya sabían que el fiscal iba a denunciar. O sea, ya la policía lo conocía al fiscal. Y ahí venían los famosos arreglos, pues, en la policía. ¿Quieres parte o quieres atestado? ¿Sí o no? Parte. Ya. Tu cariño. Y le dabas un billete, le decía, no, yo quiero un billete color de mis ojos. Y el condenado tenía ojos verdes. Así. Así funcionaba. Y así funciona todavía en algunas provincias. Y de repente acá también. Entonces vienen los famosos arreglos en la policía. Con el nuevo Código Procesal eso desaparece, pues.
No es de que ya no hay parte policial y ya no hay atestado policial, ahora hay informe policial. Y con el informe policial, la policía ya no puede determinar la presunta responsabilidad. Porque se acuerdan ustedes, en el atestado y en el parte siempre decían, parte cuando no se encuentra la responsabilidad, no se ha determinado la presunta responsabilidad o cuando el hecho no constituye delito. Atestado cuando se presume que el hecho es delictivo y además se presume la responsabilidad. Y era de cliché. Lo que no entendieron los fiscales es que el documento policial no los vincula. No los vincula. El narcoavión, ahora que estamos de moda en elecciones, ¿se acuerdan del narcoavión de Montesinos? Yo lo investigué. Y la policía me trajo un parte policial. Y yo le dije al mayor, mejor anda devuelve. Mejor anda devuelve, porque esta investigación yo le he dirigido y yo sé quién es quién. ¿Y sabes qué? Lo voy a denunciar. Y lo denuncié a tuitita, a la cúpula de la Fuerza Aérea. A toititos. Ahora están en juicio oral, ha pasado como 50 años, pero ahí está en juicio oral. Así es el PJ, pues. ¿O no? Ya están piteando, no aguantan una broma. Bueno, la administración de justicia, para que no se piquen. ¿Ah? Ahí está. Si no vieron la Chacón, el Tribunal Constitucional lo sacó porque se pasaron como 10 años en juicio. Pero así funciona. O sea, el documento policial jamás fue vinculante para el fiscal. Lo que pasa es que la policía conocía a su fiscal y sabían que ese fiscal cuando era parte, automáticamente ni lo leía, lo archivaba. Y cuando era atestado, automáticamente denunciaba. Por eso decían, ¿quieres parte o quieres atestado? Y de acuerdo al monto, dependía del parte del atestado. Esto con el nuevo modelo procesal ha desaparecido. Por eso es que la Policía Nacional se opone al código, pues. Por eso, porque ya no tienen facultad discrecional para poder determinar cuándo es delito, cuándo no. Eso es función exclusiva del Ministerio Público con el nuevo Código Procesal Penal. ¿Ok? Entonces, ahí vienen los problemas. Y cuando me iba, por ejemplo, a la DININCRI me decían, doctor, que su fiscal investigue, pues. ¿No dicen que el nuevo código el fiscal investiga? ¿No dicen que el nuevo código el fiscal conduce la investigación? Que conduzca, pues. Y yo le decía, comandante, usted le han regalado sus galones a usted. Porque usted no ha leído la Constitución. La Constitución de la época de Belaúnde, del 81, del 80, como quieran, o del 79. Desde esa época ya la Constitución establecía que la que conduce la investigación es el fiscal. La Constitución del 93 lo ratifica. ¿De dónde usted me viene que el Código Procesal Penal dice que el fiscal conduce? O sea, ¿de dónde me viene usted que me diga que recién aparece con el Código Procesal Penal que el fiscal conduce la investigación? Ese es mandato constitucional. Lo que pasa es que a usted lo aprobaron por agua caliente, derecho constitucional en la escuela. Lo que pasa es que los fiscales no hicieron uso de su atribución constitucional. También error nuestro. ¿Ah? También error nuestro. Pero con el nuevo modelo el fiscal está obligado a ser un fiscal proactivo. Ya no es un fiscal de oficina. Pero como le digo, como se abarcan todas las carpetas, lamentablemente el pobre no puede salir a tomar café. Porque no conocen el tema. ¿Ustedes creen que un fiscal puede investigar a una organización criminal él solo en su despacho? Posible. Tiene que hacer uso de técnicas especiales de investigación, agente encubierto, remesa controlada, operaciones encubiertas, escuchas telefónicas. Eso lo tiene que hacer la policía. Imposible. No hay una sola investigación contra una organización criminal que se haga en el despacho. Todo se tiene que hacer con inteligencia de la policía. No hay una. Yo puedo admitir que por ahí alguien venga y denuncie pues un libramiento indebido, ¿no? Ya, a mi despacho. Pues son cosas sencillas. O qué sé yo, un hurto. O qué sé yo, me dieron un billete de dólares falso. Ya, lo investigo en mi fiscalía, pues. Pero cosas complejas, cosas que tienen que ver con especialidad. Por ejemplo, una inspección técnico-policial. ¿Ah? Un tema de análisis de la escena del delito. Pericias. El fiscal no es perito. Tiene que apoyarse en la policía o en nuestro Instituto de Medicinas Forenses. Pero se tiene que trabajar en equipo.
Y entonces, dependiendo de la investigación que el fiscal haga, también depende, pues, ¿no es cierto?, su actividad. Nosotros en la Fiscalía de Crimen Organizado y los fiscales antidrogas, por ejemplo, lo primero que hacemos cuando entran al Ministerio Público, los hemos mandado a un curso, ¿no es cierto?, de alto riesgo y de estrategias contra el crimen organizado en Mazamari. 15 días metidos ahí como soldados. Aprenden a manejar armas, tirarse de los helicópteros a rapel, aprenden a ahogarse en el río, ¿no es cierto? Los meten al monte 2, 3 días sin comida, curso de supervivencia. Y ustedes dirán, ¿y el fiscal qué tiene que hacer eso? Todos los operativos que se hacen en el selva lo hacen con el fiscal. Todos los operativos contra el tráfico de drogas, los de lavado de dinero, crimen organizado, la policía no se mueve si no está el fiscal a su costado. ¿Y ustedes se imaginan un civil en el monte si no está preparado? Se muere, pues. Estorba la policía. Por eso que lo tenemos que preparar. Este mes estoy mandando 80 fiscales a Mazamari. ¿Sí? 80 fiscales de crimen organizado se van a Mazamari a hacer su curso. Doctor, pero yo no me he presentado para hacer chinchi. No vas a hacer chinchi, te van a enseñar a sobrevivir, porque el día que yo te mande a Guanta, a Sibia, a Palmapampa, a ver, vas a llorar. ¿Tú crees que la policía te va a defender? ¿Te va a cubrir? ¿Te va a cargar cuando ya no puedes subir la montaña? Ahí cada uno baila con su pañuelo, son apristas. Así es. Sí, pues. ¿Saben o no? En el dolor, hermanos, en la ganancia, cada uno gana por su pañuelo. Ahí cada uno sobrevive. Y entonces tenemos que prepararlos para que no venga un muerto. Porque recuerden ustedes, un operativo es exitoso cuando vamos 10 y regresamos 10. Porque de nada nos sirve agarrar delincuentes, una tonelada de drogas, si eso nos muere uno. El operativo fracasó, se murió uno. Igual cuando vamos a los operativos acá, por ejemplo, el último operativo que hemos tenido del loco Larry o Harry, hay que saber entrar a la casa, pues. Hay que saber la estrategia para entrar a la casa. Porque un fiscal se va a un operativo, se mete en 50. Y si tú no lo sabes controlar, perdiste, porque por ahí se perdió plata, le sembraron droga, le sembraron armas y se arma el San Quintín. ¿Por qué? Porque el fiscal se fue de notario. Porque al fiscal no lo preparamos para operativos. Al fiscal hay que prepararlo para un operativo. Sobre todo a nuestros fiscales adjuntos, que son los que ponen la pepa. ¿Ok? Claro, el que dirige es el fiscal provincial. Y yo siempre digo, el primero en llegar al operativo es el fiscal provincial y el último es el fiscal provincial porque es el jefe. Pero hay algunos que dirigen el operativo desde su cama por teléfono. ¿Cómo va el operativo? Bien, doctor. Como anécdota, nada más me llama un fiscal provincial y me dice, jefe, un camión con 250 kilos. ¿Dónde? En Matucana. Felicitaciones. ¿Cómo van? Estamos llevando el camión a Aries. Aries es un corralón que tiene Leinando, donde desarmamos los camiones para encontrar las caletas. Lo llamo a las 12. ¿Cómo van? Estamos desarmando el camión. ¿Positivo? Positivo, doctor. Agarro mi taxi y me voy. Porque ahora no tengo chofer, no tengo seguridad. Mi taxi y me voy. Taxi satelital, más seguro. Se acabó. Llego y había un fiscal adjunto matándose solo. Y lo llamo al jefe. Flaco, ¿cómo andan? Positivazo. Excelente, doctor. ¿Dónde andas? Acá, al costado del camión. ¿Serás fantasma, pues? Porque estoy acá, compadre, le digo. ¿Cómo? Yo estoy aquí, le dije. ¿Quieres que te pase con el... Pasa, mire que estoy acá. Ha llegado el doctor fiscal superior. ¿Qué pasó? No, doctor, lo que pasa es que mi hijita se enfermó, que ya vienen los cuentazos, pues. Claro, al día siguiente se fue como un tubo a control interno. Eso sí, se fue como un tubo. Porque es una falta de responsabilidad. Y como yo le digo, ¿cómo es posible que tú hayas mandado un solo fiscal? Si tienes 3 fiscales adjuntos. ¿Dónde están los otros 2? Durmiendo. Porque son sus patas, pues, ¿no? O sea, que al que le cae mal, palo. Lo mandan al pobre muchacho a sacarse la mugre. Y toda la noche tuve que estar pesando droga yo con el adjunto. Nunca vino. Porque vivía de Chosica más allá para colmo. ¿Qué iba a venir? Falta de responsabilidad. Y claro, cuando después hay un problema, el fiscal dice, perdón, la policía dice, el fiscal estaba allá. Cuando el operativo es exitoso, el triunfo es de la policía. Cuando fracasa, el fiscal estaba allá. Problema del fiscal. Claro, imagínese un fiscal
para pesar 250 kilos, registros personales de 4, registros unidades de 4, no lo va a hacer, pues. Lo alocan. Doctor, ya terminamos el registro. Fácil le siembran a ese delincuente droga. Bueno, droga no tenía por qué sembrar porque había para regalar. No. Pero fácil le pueden sembrar armas. Y claro, si el fiscal no está. Por eso yo siempre le digo a los fiscales provinciales, en un operativo, cada objetivo tiene que haber un fiscal adjunto. En cada operativo, en cada objetivo. Si la policía me dice, vamos a detener a 25, yo tengo que tener 30 fiscales a disposición esa noche. Porque por ahí alguien se enfermó. O porque de repente alguien necesita apoyo, porque la intervención es mucho más delicada, donde hay armas, donde hay todo. Pero yo no puedo mandar un operativo donde hay 20 a 2 fiscales porque no la van a hacer nunca. ¿Eso qué significa? Que el fiscal tiene que estar con la policía elaborando la estrategia del operativo. O sea, los policías se han mal acostumbrado, sobre todo en las fiscalías de prevención del delito, a mandarle un oficio al fiscal de turno y decirle, señor fiscal, necesitamos 2 fiscales, tenemos operativo a las 8 de la noche. Y el fiscal se va y no sabe ni para qué. Imagínense ustedes, el otro día quisieron intervenir la Nené, que usted, doctor, bien lo conoce, ¿no es cierto? Bueno, por ahí. Y la policía le pide 2 fiscales. Más de 300 cuartos. Y para colmo, la doctora manda 2 fiscales a Junta de Mujeres. Se acabó el tema. Para que vayan viendo el negocio. Fíjense ustedes, el fiscal provincial debió preguntar, oiga, ¿dónde va a ser el operativo? ¿A cuántas personas vamos a intervenir? ¿Cuánto personal va a intervenir? ¿Dónde va a estar el personal de contingencia? Porque yo no entro a una casa porque se me ocurre. Cuando yo voy a un operativo, lo primero que hago es, me voy por lo menos unas 10 horas antes, para que me expliquen el plan operativo, para saber cuántos fiscales necesito para ese operativo, cuántas fiscales mujeres, cuántos fiscales varones, porque depende, pues si me dicen, doctor, el objetivo es una dama, tengo que mandar una fiscal mujer para el registro personal. Si es varón, mando un hombre. Y me dicen, doctor, hay niños, le tengo que pasar la voz al fiscal de familia para que esté mosca y me acompañe un fiscal de familia, porque tengo que resolver la situación jurídica de ese menor. Pero si yo me voy a ciegas y me resulta que hay niños, hay mujeres, ¿qué me hago? Lo llamo al fiscal de turno de familia, nunca me va a contestar porque tengo un bautizo. Peor si el sábado. Entonces, la planificación del operativo tiene que ser conjuntamente entre el instructor y el fiscal. Y yo siempre le digo a los fiscales, cuando uno entra a una casa, lo primero que tiene que determinar es cuántos van a entrar. No me van a entrar 20, pues, si solamente tengo un objetivo. Y una vez que lo detienen, el resto sale. Se queda solamente el personal que va a hacer el registro domiciliario y el que me va a hacer el acta. Porque si no, la policía se me dispara por todos los cuartos y se me comienzan a perder las cosas. El registro es cuarto por cuarto. Así te demores todo el día. Y en presencia del detenido. Nos arrancamos en la sala, terminamos en la sala, vamos al dormitorio, vamos al baño, al segundo piso. Doctor, que vayan avanzando. ¿Por qué van a avanzar? No está subiendo y bajando. Además, el detenido está acá. Él tiene que ver lo que yo encuentro. Porque si encuentro droga, a veces que me han sembrado. Si no está presente. Si hay dinero, me dice, se me ha perdido 1000 soles, $100, lo que sea. Y los delincuentes tienden a eso, ¿eh? Se me ha perdido dinero, me han sembrado, etc. ¿Por qué? Porque la policía se dispara a todos los cuartos y hay un solo fiscal. ¿Por qué sucede eso? Porque el fiscal no dispuso cómo iba a ser, ¿no es cierto?, el allanamiento de esa vivienda. Lo primero que tienen que establecer es quién es el responsable del acta. Porque pues ocurre que el acta, no, que lo haga él, que lo haga él, que lo haga él, y nadie sabe quién es el acta. Y al final, cuando se pierde algo, no, yo no lo hice. Nadie hizo el acta. Pues lo primero que se hace es, tú me haces el acta. Tú me respondes por el acta. Y tú me respondes por la cadena de custodia. No vaya a pasar como en un caso que se perdió un sobre con $7,000. Se metieron a una casa, 2 fiscales, un edificio de 3 pisos, entraron, incautaron documentos, sus CVs, incautan todo lo que pueden. No saben ni para qué. Hasta la vasenica le incautan.
La pobre vieja se queda sin macenica ahí, con fregado. Y después no sabes qué hacer con las cosas. Camiones tienes que traer, refrigeradora, cocina, taza, cuchillo, todo lo incautan. Y ese es un gravísimo problema porque para la investigación no te sirve de nada. Tienes que incautar lo que te sirve, pues documentos, el USB, el disco duro, ¿para qué te incautas la pantalla? Uno quieren incautar, hasta el mouse se quieren incautar. ¿De qué te sirve el mouse? Disco duro. Entonces lo comienzan a incautar, se metieron, se dispararon, después de casi 25 horas de diligencia sin dormir, no se podía dormir. Traen todas las cosas incautadas y resulta que faltaba el sobre número 7. Y nadie sabía quién había hecho el acta del sobre número 7. ¿Qué policía hizo el acta? Imagínense. Todo el personal fiscal en control interno. Es decir, los asistentes, porque fueron con 3 asistentes, ¿ah? Y los 2 fiscales adjuntos al control interno. Y la provincial también, por falta de cuidado. La policía en inspectoría. Después de un año, se fueron a reabrir esa casa de 3 pisos. Después que a toditito lo habían sancionado en control interno, encuentran una caja donde estaba el sobre. Estaba el sobre, o sea, en un baño habían cerrado todo lo que supuestamente no servía y lo metieron ahí. Entonces cuando sacaron eso, porque ya tenía que hacer uso, porque lo dieron a la fiscalía, tenían que limpiar. Oye, este sobre no es el número 7, acá está. Ahí estaba el sobre. ¿Por qué? Porque no hay planificación. Los operativos se tienen que planificar. Y lo planifica el fiscal con la policía. El fiscal no es notario. El fiscal no es notario. El fiscal dirige el operativo desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista policíaco, porque no es policía. Pero sí tiene que decir, oye, necesito documentos, incáuteme los UCB, incáuteme todo lo que yo necesito. ¿Para qué firme al juez, pues? Y lo primero que tienen que ver cuánta gente debe entrar. No entren todos, siempre digo, ¿para qué van a entrar todos? Porque nos sacan la vuelta. Hay buenos policías, como hay malos policías. ¿Cómo puedes darte cuenta si entran al 3er piso, tú estás con el detenido en el 1er piso y ponte que en la gaveta de su dormitorio tenga $1000 y por ahí un mal policía se lo levante? Y obviamente él va a decir, acá ha habido $1000, ¿ah? Vienen todo, o sea, todo el operativo se va al diablo. ¿Por qué? Porque no hubo planificación. Y entonces se tiene que planificar los operativos. Igual, cuando uno va, por ejemplo, a un operativo de drogas, hay que tener mucho cuidado. Llama a la comisaría, al fiscal de turno, vamos a hacer un operativo en un callejón. Y la policía ni siquiera tiene los reactivos químicos. No tiene reactivos químicos. Si la Dinandro no tiene, menos la comisaría, pues estamos en crisis. Y entonces, esto es verdad, ¿eh? Un día encontramos un acta que decía, acta de prueba de campo. No se contó con el reactivo químico tiosinato de cobalto, que da pues si es positivo, ¿no?, para el caloide de cocaína. Tampoco se contó con cuchara, pero sometido a la prueba de la lengua, positivo para clorhidrato de cocaína. De alta pureza. Fíjense, no tenemos. Y fíjense que eso que parece broma es verdad, y así está en el acta, pero cometen un error. Cuando ponen el peso neto. En el acta ponen el peso neto. Ponen clorhidrato de cocaína y ponen peso neto 850 gramos. Y claro, cuando van al laboratorio, el laboratorio dice, no es droga, es cal. Pero como en el acta decían que era A1, el fiscal, porque cambiaron de fiscal, el fiscal de turno, ustedes saben, detiene, lo pasa a su homólogo, etcétera, etcétera, y se arma todo el problema. El fiscal que recibe el expediente llama a todos los fiscales que han participado. ¿Quién se tiró la merca? Y todos los fiscales tenían cara de fumones fregados todos. ¿Quién se tiró la merca? Todos los fiscales los querían denunciar por favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, porque según el laboratorio
no era droga, era cal. Y el fiscal que no conocía tema de narcotráfico se había cerrado de que habían cambiado la droga. Y entonces policías y fiscales que participaron en ese laboratorio operativo, tuititos los quería denunciar. Y uno de los adjuntos que era mi promoción me dice, pues la década del 90, pues no. Me dice, nos quieren denunciar, hermano. Yo esa época era fiscal antidrogas, él era un fiscal del PUL, pues. Flaco, yo ni me acuerdo, hermano, hace como un año fue su operativo. Pero dicen que se ha perdido la droga, porque en el laboratorio dicen que es cal. Y menos mal que la fiscal era mi promoción también. Y le digo, pero mi promoción de no antidrogas, sino de fiscal común. Le digo, oye, ¿tú no sabes que el cal también da como resultado positivo? Y peor a la prueba de la lengua. Anda, pregunta, antes que metas en cana gente inocente, porque eran policías y fiscales, manda un documento al laboratorio, al jefe, para que te explique si la cal da un falso positivo. Porque por mi experiencia, es cal. Lo que pasa es que como no conocen cómo incursionar en un tema de drogas, ni la policía ni el fiscal hacen barbaridades que ponen en riesgo su libertad. Y además que su carrera fuera lo de menos, pero ponen en riesgo su libertad por falta de conocimiento, porque no los preparamos. Los mandamos a los pobres fiscales a la cancha sin saber leer ni escribir. Es como meterlo a la plaza de Hacho sin capa y espada. Tenemos que prepararlos. Participar en un operativo no es sencillo, señores. Ustedes que trabajan en el PJ creen que es fácil porque está todo en el papel, pero ahí donde las papas queman los quiero ver. Donde un policía te llame, el otro te está llamando, doctor, que por acá, que mire que se perdió 100 soles, que se perdió 1000 soles, que acá hay droga, que acá hay armas, el fiscal está como loco. Claro, prefiere estar ahí que con su mujer, porque el otro lo vuelve loco también. ¿No es cierto? Pero así es. Por falta de capacitación. No podemos enviar a un fiscal a un operativo, por más sencillo que sea, si no lo has capacitado. Si no lo capacitas, no lo envíes, porque lo estás poniendo en riesgo. Primero, no vas a ver, ponte que haya disparos y no esté preparado psicológicamente para enfrentar una situación de esa naturaleza. ¿Ah? Lo matan. Va a querer salir con su pañuelo blanco y lo van a matar. Ponte que no sepan cómo reaccionar cuando encuentran un arma, granadas. Como el otro día encuentran 3 granadas, el fiscal está ahí, está el policía, y la fiscal le dice, ten cuidado, no se va a explotar una granada. Y el policía le dice, no se preocupe, si se explota una, le decimos que hemos encontrado 2. Imagínate. ¿Por qué? Porque no saben, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que prepararlos. La parte operativa es fundamental, por eso yo siempre he dicho, el pool de fiscales es la verdadera escuela del Ministerio Público, porque ahí aprendemos. Ahí nos hacemos fiscales, no en la universidad ni en la academia de la magistratura, ahí, porque ese fiscal del pool recorre todas las comisarías. Ese fiscal del pool está en el turno permanente, en el posturno, conoce. Cuando uno ha trabajado en el pool, que ha estado todos los días en la comisaría, ya oliendo el atestado, nomás sabe si le han echado base. Ya sabe, ya, uy, ¿quién lo ha hecho? Fulano de tal, pues hay que tener cuidado porque ese pata ya lo conoce a la policía. El fiscal, para empezar su carrera, tiene que empezar por el pool de fiscales. Porque cuando seas provincial no te la hace nadie. Porque conoces el tema. Sabes manejar a la policía, sabes manejar al delincuente, por la experiencia que tendrá estar todos los días entrevistando delincuentes, todos los días batallando con la Policía Nacional y todos los días guerreando con los jueces. Pero si no, imagínese que vaya de frente al fiscal provincial y nomás a un operativo cuando nunca ha estado en el pool de fiscales. Se pone a llorar. O se enferma. La clásica. Operativo certificado médico. Estoy enfermo. No van. Y mandan al adjunto. ¿Por qué? Porque no están preparados. Por eso que tenemos que capacitarlos. Como le digo, la parte operativa donde el fiscal va a incursionar a un inmueble donde hay criminales, ese fiscal tiene que estar altamente capacitado en operaciones tácticas, operaciones jurídicas, cómo se tiene que redactar el acta,
de registro domiciliario, cómo se tiene que redactar el acta de registro personal. ¿Ah? Porque si no, no hay. Yo siempre le digo, todas las actas, el fiscal al final tiene que disponer algo. Y en los últimos tiempos yo he visto actas y los fiscales no disponen nada. Oye, ¿qué has dispuesto? No, ahí está el acta, pues. Pero no dispones nada. Cuando se concluye, tú tienes que disponer algo, porque tú eres el fiscal. Si tengo un detenido, dispongo que quede en custodia de la policía y lo envía a médico legista y lo ponga a disposición de la fiscalía dentro del término de ley. Y ya estoy disponiendo algo. Si encuentro dinero, dispongo que lo remitan y obviamente vaya primero, si es que estamos en un tema de drogas, a una pericia de adherencia de drogas, si es que tengo sospecha, o si no, hago que lo internen en el Banco de la Nación. Y a mí la policía no me trae el dinero, me trae el voucher. Si encuentro joyas, igual. No vaya a ocurrir como un año, vino a la policía $250,000 en joyas que habían incautado. 385,000 soles. Y se va a la policía con sus 2 bolsas y se lo entrega al fiscal. Y el fiscal lo recibe. Y el fiscal se va donde el juez dice, un momentito, ¿cómo se con estas joyas? A mí no me traigas eso, tráeme los documentos. ¿Y a quién le doy? Al Banco de la Nación, Pepito, al Banco de la Nación. Internalo. Todo ese papeleo demoró como 24 horas porque eran las 8 de la noche y se concluía. ¿Se imaginan ustedes si el fiscal no hubiera sido promoción del juez, o sea, su pata? Y el juez le hubiera hecho como el Cono Norte. Pasaron 5 minutos, compadre. Pero el juez dijo, no te hagas problemas, entrégame los detenidos, entrégame tu denuncia y mañana me solucionas el problema y me traes los documentos. Dejo constancia de que no me estás entregando joyas ni dinero, porque no es mi problema. Se me pide en el juzgado, ¿de dónde devuelvo? Entonces tienen que ser con documentos, pero como no les explicamos a los muchachos que entran al Ministerio Público, entonces cometen esos errores garrafales, pues. Cometen esos errores garrafales. Y es culpa nuestra. Es culpa nuestra. De los que ya tenemos varios años y no somos capaces de contarles todas nuestras anécdotas y todo lo que hemos sufrido para, ¿no es cierto?, poder tener algo de experiencia. Porque esto no está en un documento, pues. Esto no está, pues, en un manual. Esto le tenemos que contar nosotros en la calle, los muchachos, para que sepan cómo comportarse. Hay que llevarlos a hacer pasantías a los operativos. Acá hacen pasantías, lo mandan a dictaminar. Aquí van a aprender. Todas las pasantías que se hacen en el despacho del fiscal. Y claro, el fiscal cuando vienen 10 patas a su despacho para hacer la pasantía, le chanta 5 expedientes a cada uno para que en esa semana le avancen a la carpeta. Y esa es la pasantía. ¿Qué aprendieron? Nada. Ahí lo tienes que sacar a la calle, a los operativos. Lo tienes que llevar a los juicios orales, a la presentación de cargos, a las prisiones preventivas, para que aprendan, pues. Y es más, lo tienes que hacer participar. Si cometes errores, bueno, pues se ven canas, no hay problema. Total, los médicos matando aprenden. ¿No es cierto? Entonces, ser fiscal se aprende en la cancha, muchachos. No se aprende en un libro. En el libro solamente está el catálogo. Cuando están en lavado de dinero, por ejemplo, a alguien se le ocurrió hace muchos años hacer los catálogos de las diligencias que debían hacerse para investigar lavado. Levantamiento del secreto bancario, levantamiento del secreto tributario, información de la RENIEC, información de registros públicos, pericia contable, y todos seguían el manual. Y yo les decía a los fiscales, ¿y quién les ha engañado que todos los delitos de lavado de dinero se prueban con pericia contable? No. Hay casos en que no necesitas pericia contable. Hay casos que no necesitas levantar el secreto bancario. Y el problema más grave, no saben pedir. O no sabemos pedir. Porque pedimos levantamiento del secreto bancario. Así en general, levántese el secreto bancario de Jorge Chávez. El juez le da. Como tampoco sabe, le da. Y eso se remite a la Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia de Banca y Seguros agarra esa resolución del juez y lo reparte en todititos los bancos a nivel nacional. Todititas las cooperativas. Todititas las cajas. Y el fiscal comienza a reír cantidad de documentos. Donde dicen,
acá no tiene cuenta, acá no tiene cuenta, acá no tiene cuenta, acá no tiene cuenta, acá no tiene cuenta. Hasta de Ilave vienen, de Sullana, de usted que lo han repartido, porque no saben pedir, porque no establecieron su estrategia de investigación en lavado de dinero. Lo primero que hacen después de levantar el secreto bancario, nombres de 2 peritos para su pericia contable. Y hágame la pericia de esta empresa. ¿Qué quiere el doctor? La pericia, pues. ¿Pero qué quiere, pues? No sé, pues busca un desbalance. ¿Creen que porque probaron desbalance hay delito de lavado? No siempre. El hecho de que una persona tenga desbalance no siempre es un indicio de que haya lavado de dinero, señores. O porque no tiene libros contables. Tampoco es indicio que tenga temas de lavado. Depende, pues. Si yo tengo un testaferro donde es profesor, gana 1.500 y aparece que tiene un hotel, como en el caso Turbo, por ejemplo, en Ayacucho, de 10 pisos creo, y estaba su nombre, lo llamo y agarro mi calculadora, no necesito ser contador. ¿Cuánto ganas? 1.500. Muy bien. ¿Cuánta entrada tienes? Ninguna otra. ¿Desde cuántos años trabajas? Hace 10 años. Hace 10 años ganas 1.500, sí. ¿Cuántos hijos tienes? 3. ¿Cuántos en el colegio? ¿Cuánto gastas en luz? ¿Cuánto gastas en comida? ¿Agua? Mira, a lo mucho tú ahorras 200 soles al año, al mes. A ver, explícame con 200 soles cómo has construido ese edificio, compadre. ¿No te lo puedo probar? ¿Necesité hacer eso pericia contable? No. Al final, cuando se ven que no sabe complicado, va a decir, el terreno no es mío, el hotel no es mío, es de mi compadre, de mi cuñado, de mi hermano, de mi tío. Ah, eres testaferro. Y ser testaferro es ser autor del delito de lavado de activos. ¿Necesité hacerle pericia contable? ¿Necesité levantarle el secreto bancario? No, depende pues. Conforme voy avanzando mi investigación, yo tendré que averiguar qué movimiento bancario ha hecho o presumo que ha hecho. Y entonces al banco le diré qué información necesito. Porque ustedes saben que los bancos tienen, creo que más de 100 operaciones. ¿No es cierto? Y entonces el banco dice, doctor, pero nosotros tenemos 100 operaciones. ¿Quiere que le informe las 100 operaciones? Factoring, leasing, bonos, transferencias al extranjero, compra de dólares, compra de euros, compra de yenes. ¿Qué quiere usted saber? Créditos hipotecarios. ¿Qué quiere usted saber de este señor? Ah, no sé, cualquier cosa, manda. Es lo que se llama salir de pesca, pues. Cuando sale de pesca puede que agarres algo y puede que no agarres nada. Y normalmente no agarran nada, pues. Porque no saben salir de pesca. Si yo sé que ese señor ha hecho un crédito hipotecario a 15 años y lo ha pagado en 5 años, le pido informe al banco cómo lo pagó, pues, ¿no? Porque a mí me interesa eso. Oiga, ¿cómo tú pagaste? ¿Pides un crédito hipotecario hoy día a 15 años? ¿Qué? ¿Y en 4 años lo pagaste el crédito? ¿De dónde, mamá mía? Explícame. Entonces yo voy a la yugular a pedir lo que yo necesito. Si por ahí me informan que tiene una transferencia de $50,000 a un banco X, ahí quiero que me digan si ha hecho transferencias al extranjero, porque tengo que centrar mi investigación. La idea es pues que hay que tener una hipótesis del caso. Si no tenemos una hipótesis del caso, el fiscal no va a saber qué pedir. Cuando yo estoy frente a una empresa jurídica, la de jurídica está de más, una empresa, yo lo primero que tengo que preguntarme, ¿cuál es mi teoría? ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que estos señores no han tenido plata para armar esta empresa. Entonces, lo que yo quiero saber es de dónde sacaron el billete para armar esta empresa. Porque según los registros públicos, se iniciaron con un capital de $1 millón. Quiero saber dónde salió ese $1 millón. Al perito le pediré que me haga una pericia histórica, no de la empresa, de los socios, para que los socios me expliquen de dónde sacaron el $1 millón para armar la empresa, ¿sí o no? Porque la empresa ha sido legalmente constituida. O de repente la empresa fue creada legalmente, pero sucede que va aumentando el capital, como tuvimos en Iquitos, por ejemplo. Tuvimos una empresa que era la amazónica y que elaboraba la cerveza La Iquiteña de Iquitos. La Iquiteña nadie la tomaba, servía para lavar el vaso porque todo el mundo toma cusqueña.
Resulta que esa empresa empieza a funcionar con 3 millones de capital. Al año siguiente aumenta su capital o sus bienes en capital a 8 millones, creo. El tercer año tenía 35 millones de bienes de capital la empresa. Y según la contabilidad, todos los años tenía pérdida. Entonces, ahí yo le tengo que decir al perito, oiga, yo quiero saber en qué momento metieron plata acá y cómo lo metieron. Ya tengo que hacer una pericia contable de los libros contables desde que inició la empresa hasta donde yo quiero saber. Ya no lo voy a poner una pericia histórica, pues, porque yo sospecho de que esos 35 millones han sido insertados ilícitamente. Entonces hay que saber pedir. Si no sabemos pedir, el perito no sabe qué buscar. Es cuando pedimos las famosas pericias grafotécnicas. Y los jueces instructores cometieron un montón de errores. Un documento de pericia grafotécnica. ¿Pero qué quiere saber, señor juez, señor fiscal? ¿Pericia grafotécnica? Tú no sabes, tú eres el perito. ¿Yo qué voy a saber? Sí, pero ¿qué quiere saber del documento? ¿Quiere saber usted si la firma coincide con el mismo puño de la letra? ¿O usted quiere saber si el cuerpo del documento es de la misma antigüedad de la firma o de la fecha? Dígamelo, pero dígamelo así con palabras simples. Yo, perito, le pongo el nombre científico. Pero si usted me dice así, yo no sé qué buscar. O sea, hay que saber ordenar, hay que saber pedir. ¿Ok? Porque si no sabemos pedir, nos llenamos de papeles. Y como nosotros decimos en el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? Cuando tenemos un expediente grande, ese expediente es pura panca nomás. 20 tomos y los 20 tomos un solo tomo sirve, porque esto es pura panca. Puro papel que no sirve para nada. Claro, porque están todas las comunicaciones de los bancos, todo, no tiene registro, no tiene, te llenaste de tomos de papeles. Y si se te pierde un tomo, sonaste. Porque no, hay que pedir lo que se necesita. Cuando uno pide una pericia contable, hay que saber qué estoy buscando, qué quiero probar con esa pericia. Por eso siempre cuando uno pide un acto investigativo, uno tiene que decirse qué necesito probar con ese acto de investigación que estoy haciendo. Y después que ese acto de investigación lo ejecuto, me tengo que preguntar, ¿me sirvió o no me sirvió? Porque de repente no me sirvió. Ahora, si la respuesta es positiva, estoy andando bien. Pero si la respuesta es negativa, entonces tengo que cambiar de estrategia, tengo que cambiar de hipótesis. Porque si no, no funciona. Si no, no funciona. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando hacemos nosotros las remesas controladas, ¿no es cierto? Los agentes encubiertos, las operaciones encubiertas. Aquí se piensa que las operaciones encubiertas, remesa controlada, agente encubierto, escuchas telefónicas, solamente se tiene que dar para el tema de tráfico de drogas. Y eso no es verdad. Cualquier delito que necesite hacer una técnica especial, el fiscal lo puede utilizar. El agente encubierto, la remesa controlada, las operaciones sospechosas no necesitan autorización del juez, lo autoriza el fiscal. La escucha telefónica sí, porque ahí estamos vulnerando derechos constitucionales y el juez es el único que puede violarte tus derechos constitucionales. ¿Cierto? Claro, con mandato judicial debidamente fundamentado. Porque los derechos constitucionales no son absolutos. Ningún derecho constitucional es absoluto. ¿Estamos? Entonces, ni siquiera la vida, porque traición en época de guerra te fusila. Se acabó el tema. Entonces, los fiscales y jueces tenemos que saber que estas técnicas especiales pueden funcionar para atacar las extorsiones, los secuestros, las usurpaciones o todos los delitos que están en lo que es dentro de organizaciones criminales. Cuando estamos frente a una remesa controlada hay que tener muchísimo cuidado cuando es droga. Porque hay que pesarlo bien, porque si falta 1 gramo, tienes que ponerle tu consumo. Y el consumo es sagrado. ¿O ustedes pondrían de su consumo? No, pues está loco, pero conseguir a Mendocita, está bravo. Solamente con chins que entra a Mendocita a tomar desayuno. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. O sea, las técnicas de investigación, por eso se llaman técnicas. Tienes que tener experticia para poder elaborar la técnica. La más simple, por ejemplo, que es la escucha telefónica. Hay fiscales que quieren utilizar una escucha en otro caso.
Yo estoy escuchando algo sobre tráfico porque el juez me ha ordenado o me ha dado la orden de levantar el secreto exclusivamente porque yo he dicho que es para tráfico de drogas. Pero resulta que en las escuchas comienzo a escuchar que están en actos de corrupción. Y el fiscal quiere ampliar su investigación por actos de corrupción porque tiene una escucha telefónica. Y no le dice nada al juez. Tiene que comentarle al juez, señor juez, por si acaso, en esa escucha por tráfico va a haber un tema de corrupción. Solicito que usted me amplíe, ¿no es cierto?, la autorización para utilizarlo en temas de corrupción, porque si el juez no te lo autoriza, prueba ilícita. Porque no te autorizó el juez es el dueño de la pelota, pues. Entonces, muchos creemos que no es así. Dicen, no, ya salió, le comunicamos al juez. No es cuestión de que le comuniques al juez. El juez tiene que disponer la ampliación de esa, o sea, la utilización de esa escucha para otro acto delictivo, por eso que el fiscal le tiene que comunicar inmediatamente al juez que esté escuchando que se van a realizar otros actos delictivos. Y el plazo también. Muchos creen que nosotros, y sobre todo el que habla, que está a cargo de todo lo que es la escucha telefónica, porque yo soy el encargado de gestionar todas las órdenes de los jueces para las escuchas telefónicas en Constelación, ellos creen que yo tengo ahí una maqueta donde yo enchufo teléfonos en mi oficina. Y todos los jueces me llaman, doctor, mi caso es importante, mañana. Doctor, no hay cupo. ¿Saben cuántos cupos tenemos nosotros para interceptar teléfonos en el Perú? 300 cupos. ¿Saben cuántos cupos tiene Colombia? 25.000. Y nosotros tenemos 300. Y el gobierno quiere que luchemos contra el crimen organizado con 300 líneas. Y ustedes se imaginarán la cantidad de resoluciones judiciales a nivel nacional que los jueces levantan el secreto de funciones para escucharlos en tiempo real. Y como no hay cupos, tienen que ser su cola, pues. Y entonces 2 jueces ya me han denunciado por desobediencia a la autoridad, y etcétera, que yo soy el juez. Y cuando el juez dice que se haga, se hace. Así me dicen algunos jueces de provincia. La majestad del Poder Judicial está vulnerando usted, señor fiscal. Venga usted, pues venga a enchufar a ver si puede, le digo. No hay, pues, no hay. ¿Dónde quiere que yo enchufe? Yo sería un gran enchufador, pero no seré un interceptador. No se puede, pues, señores, no se puede. Entonces, no entienden que, y al final, fíjense ustedes, tenemos mandatos judiciales que no se pueden ejecutar porque la consola, o sea, Constelación, está ocupada. Y a veces pasa el plazo del juez quedador por 30 días y no se puede interceptar ese teléfono. ¿Por qué? Porque no hay más líneas. Y eso no es responsabilidad ni de la policía, ni de la fiscalía, ni del Poder Judicial. Es responsabilidad del Estado. El Estado tiene que invertir, pues. Nosotros deberíamos tener salas de escuchas en Iquitos, en Ayacucho, en Trujillo, en Lima. La DININCRE debe tener su sala de escucha, la DINANO su propia sala y la DINCOTE su propia sala. Esa es la única forma de darle, ¿no es cierto?, una capacidad operativa a la Fiscalía y obviamente también al PJ. Si no, no se va a poder, señores. El resto, simple y llanamente, es promesas electorales. ¿Ok? Eso de que vamos a disminuir la criminalidad con sacar al ejército. A ver, pregúntenle si en México solucionaron el problema. Se empeoró. No funciona. Señores, dicen que una conferencia no debe durar mucho porque si no ya ustedes están pensando en mi mamá y mi mamá está viendo esta guerra. Muchísimas gracias.